Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el supuesto cobro de diezmos en contra de la legisladora de Alianza País, Norma Vallejo, en la Asamblea Nacional también se presentó el caso ante el Consejo de Administración Legislativa CAL, con el objetivo de que se abra un expediente administrativo contra Vallejo. Fue el legislador de Creo, Fabricio Villamar, quien presentó ante el Consejo de Administración Legislativa CAL un pedido para ser recibido y así presentar juramentadamente su denuncia en contra de la asambleísta Norma Vallejo, misma que permita iniciar un proceso administrativo ante los hechos a los cuales se ha visto involucrada por presunto cobro de diezmos a sus ex asesores. He presentado el caso al CAL y he pedido que se fije fecha para reconocer mi denuncia formalmente ante el CAL. En su denuncia se incluiría el audio que se filtró la semana pasada en el cual se escucharía a Vallejo hablar sobre las supuestas aportaciones y en el cual, según Villamar, se desprenden dos elementos que demostrarían causales necesarias para su sanción. La primera causal sería que un legislador no puede ejercer funciones de recaudador de ningún partido y menos todavía de los salarios de un funcionario de la Asamblea. La segunda causal es el haber estado gestionando puestos de trabajo para el mencionado Carlitos en el audio que ha sido conocido. En este marco, asambleístas demandan que Vallejo debería dar un paso al costado de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, a la cual pertenece. No arrastrar a la Asamblea, en este caso a la Comisión de los Jubilados, a este tema. Mientras dure la investigación, debería ya dar un paso al costado. Extraoficialmente se conoce que la legisladora podría presentar en los próximos días un pedido de licencia de 30 días por motivos de salud. Entendemos que la asambleísta Vallejo tiene una condición de salud un poco delicada, así es que si es que ella decide acogerse una licencia médica, de ser el caso, nosotros somos respetuosos de su foro personal. En Quito informó Adriana Rojas. Los esfuerzos del gobierno por defender la libertad de expresión y cambios en la ley de comunicación fueron reconocidos por David Calle, relator especial de Naciones Unidas, que efectuó una evaluación luego de 10 años ante la negativa del anterior régimen de recibir a un representante del organismo internacional. David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de derechos a la libertad de expresión y de opinión, se encuentra en nuestro país desde el pasado 5 de octubre. Se ha reunido con representantes de la sociedad civil y este miércoles lo hizo con el presidente de la República, Lenín Moreno, de forma reservada en Carondelet. Andrés Michelena, secretario de Comunicación, dio a conocer parte de lo tratado. Y sin duda avanzamos en un proceso abierto para transformar y pasar de un proceso de mordaza a un proceso de libertad de expresión. Esa ha sido la visión del presidente de la República y creemos y consolidamos que la libertad, sin duda, más la transparencia son las mejor arma para combatir la corrupción. Relator de las Naciones Unidas, que llega al Ecuador luego de 10 años, tras la negativa del gobierno anterior de recibirlo. It's clear to me that the president and his ministers. Es claro para mí que tanto el presidente de la República como sus ministros tienen una visión para poder establecer la libertad de expresión en el futuro en este país. Fue el presidente Moreno quien solicitó la presencia de Kaye de frente a las reformas a la ley de comunicación. Pero diría que compartimos una visión conjunta de libertad y de cambio, tanto a nivel legal como a nivel de libertad de expresión en el Ecuador. Y esto incluye cosas como fortalecer a las radios comunitarias, fortalecer la protección y la independencia de los medios y promover el acceso a la información para todos en el país. Al concluir su trabajo, Kaye este jueves presentará un informe preliminar, el mismo que será entregado a las Naciones Unidas, y luego el presidente Moreno con recomendaciones. Pero puedo avanzar con dos comentarios. El gobierno y la Asamblea Nacional están ya revisando la ley que tiene que ver con los contenidos y también con el linchamiento mediático. Informó Héctor Romero. El proyecto denominado Tren Playero buscará unir a las provincias del Guayas, Santa Elena y Manabí. Los estudios para ejecutar su construcción iniciarán el 15 de octubre próximo. La obra, según refirieron las autoridades, costará aproximadamente $1.000 millones.
El anuncio del proyecto Tren Playero lo hizo el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado. La obra, afirmó, comprenderá 400 kilómetros de línea férrea. Esto es un tema no solamente de turismo, sino también de producción y de conectividad. Pero eso no descartaría que el potencial turístico también se desarrolle. En ese sentido, poblaciones aledañas a la obra se incorporarán activamente al proyecto. La ruta, que comienza en Daule, pasa por Nobol, llega a Guayaquil, luego tendremos el tramo Guayaquil-Pozora. Y antes de pasar por Montañita, Puerto López y finalmente Manta, la ruta cubrirá otros destinos. Playas en Abao, Chanduy, Ancón, Salinas, Punta Blanca, Allangue. La primera parte de la obra, que cubre Daule, Pozorja y Guayas, según refirió el ministro de Transporte, estaría lista en 26 meses. La segunda son cerca de un poco más de 300 kilómetros. Nos va a demorar siquiera un año más. Por otra parte, se conoció que el Tren Playero podría movilizar a 6.000 pasajeros diarios y llevar gran cantidad de carga. Eso solo en torno a la primera etapa, es decir, Guayaquil-Pozorja. Carga 100.000 contenedores mensuales. La construcción de esta obra, ratificaron los exponentes, será una de las más importantes para dinamizar la competitividad y el turismo en el Ecuador. La infraestructura para el Tren Playero costará $1.000 millones aproximadamente. Informó Javier Rosero. La Federación de Estudiantes Universitarios se movilizó en Quito en contra de las medidas económicas del gobierno, ya que estarían perjudicando, dicen, al presupuesto de las universidades públicas. Además, se pronunciaron sobre la posible consulta popular. El gobierno y sus medidas nos afectan la economía. Llegaron desde varias provincias y se concentraron este miércoles en el Consejo de Educación Superior al norte de Quito. Con carteles y gritando consignas, los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios se movilizaron en contra de las medidas económicas del gobierno. Aseguran que las mismas estarían afectando al presupuesto de las universidades públicas. Porque la ley de fomento productivo nos recorta el presupuesto, que es para más cupos y que es para investigación y ciencia. El alto costo de las maestrías, el proceso de selección para la asignación de cupos en universidades y la situación laboral de los jóvenes son otras de las demandas de la FEWE. Lamentablemente tenemos el problema de los cupos, que no hay infraestructura, que los estudiantes no ingresan. Con ese dinero podíamos haber creado y fortalecido las extensiones, fortalecido las universidades. Además, solicitan que se agiliten los procesos en los casos de abuso sexual en instituciones de educación superior y que exista una reparación integral a las víctimas. Hace menos de 3 semanas asesinaron a una de nuestras compañeras en los predios universitarios y hasta ahora no tenemos respuesta. En Fiscalía, el parte, simplemente se han negado los hechos. Tienen listas varias propuestas que esperan sean analizadas por el gobierno. Caso contrario, anunciaron nuevas movilizaciones. Y vamos a decir no a esa consulta porque no permitiremos que se palpe la corrupción y el reparto del Estado ecuatoriano. Informó Priscila Cadena. Exportadores y transportistas pesados del país se encuentran preocupados por el cobro que se está realizando en los patios de contenedores. Las tarifas van desde los 35 hasta los $50. Tras una resolución judicial, esto no debería realizarse. Son representantes de diversos sectores exportadores. A ellos les preocupa la situación que se está presentando con las terminales extraportuarias de la ciudad. Hasta mayo del 2014, los patios no cobraban absolutamente nada durante el día al sector bananero por circunstancias especiales que retirábamos contenedores en los días festivos o fuera de las horas de servicio. Pagábamos $35 de manera excepcional. Aseguran que empezaron a realizarse los cobros tras las ordenanzas municipales con fechas de octubre de 2014 y mayo del 2018. Se reconoce a los patios de contenedores como terminales extraportuarias, por lo cual deben brindar servicio las 24 horas del día y durante los 7 días a la semana. Lo que hace esa ordenanza es regular, porque habían patios que tenían posibilidad para ingresar 100 camiones y ingresaban 500 camiones, afectando con ello a la ciudad. Los valores que actualmente deben cancelar se establecen entre $35 y $50 por contenedor, con lo cual
habrían ingresos adicionales que estarían superando los 65 millones de dólares anuales. Los contenedores no son ni de los exportadores, ni de los importadores, ni de los patios, son de las navieras. Y ya las navieras cobran a los comercializadores y a los importadores una tarifa por ese motivo. Nosotros no tenemos cómo aumentar el precio del saco de cacao o de la caja de banano o de la caja de camarón. No tenemos cómo hacerlo porque somos competitivos internacionalmente. No tenemos a dónde hacerlos más que absorberlos nosotros. Por último, dejan en claro que no se oponen a la existencia de cobros si eso permite mejorar el servicio, pero que no sean valores muy elevados. Informó José Morales. La concejal Ivonne Bonlic solicitó al Cabildo la remoción del cargo para el edil Edi Sánchez por ausentarse de sus funciones más de 3 días, tiempo en el que el funcionario fue detenido por las investigaciones de una presunta red de corrupción que existiría al interior del municipio de Quito. La solicitud de remoción del cargo para el concejal Edi Sánchez fue presentada ante la Secretaría del municipio. El argumento fue que el funcionario no habría solicitado licencia durante el tiempo en que fue detenido para investigar el presunto cobro de coimas a taxis y buses. En el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial del COTAD, literal B, ausentarse del cargo por más de 3 días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada, y este hecho es considerada como causal de remoción de los miembros de los órganos legislativos. Ante la petición de remoción, el concejal Sánchez aseguró que la notificación para ausentarse de su cargo fue presentada al día siguiente de su detención y su alterna acudió a las sesiones del consejo efectuadas en su ausencia. Dado el operativo que se me hizo, el allanamiento a mi casa y un proceso que se inició y la imposibilidad de asistir esos días normalmente al despacho y a sesiones, lo correcto era pedir una licencia en los primeros días, luego hicimos otro pedido de licencia para los siguientes días y está plenamente justificado. Además mencionó que el pedido estaría relacionado a intenciones políticas. En esta actividad preelectoral, actores políticos que no tienen ni organización, no tienen movimiento ni partido, buscan notoriedad. Eso es todo lo que está pasando en este momento. Sobre el tema de la justicia, eso se encarga la justicia. Aquí es el tema administrativo que ha existido un incumplimiento. La solicitud deberá ser analizada por la Comisión de Mesa antes de que sea notificada al Pleno Metropolitano. Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se conozca el informe de las investigaciones sobre la presunta red de corrupción al interior del municipio de Quito, informó Sofía Vintimilla. Este miércoles se desarrolló la reconstrucción de los hechos de la balacera ocurrida en Mascarilla el pasado 23 de agosto, en el que está implicado David B., miembro del GOE, por ser el presunto autor de la muerte de un joven. El fiscal a cargo no dio declaraciones, ya que señaló que este caso aún se encuentra dentro del proceso de instrucción fiscal. 6 horas fue el tiempo que duró la diligencia de reconstrucción de los hechos del incidente ocurrido en Mascarillas el pasado 23 de agosto. Familiares del policía David B., presunto responsable de la muerte, estuvieron presentes en las pericias legales, así como los padres del fallecido. Aquí se están recolectando todos los elementos de cargo o de descargo que establezcan si la conducta presuntamente desarrollada por el procesado se adecúa o no se adecúa al tipo penal que es materia de la imputación. Entonces estamos en esa fase todavía. Por su parte, el abogado defensor del acusado señaló que el trabajo de los peritos vulneran los derechos de su defendido, ya que, según señala, la reconstrucción de los hechos se la debió haber hecho en Mascarillas, que es donde ocurrieron los disparos. Bueno, esta reconstrucción de los hechos, como lo hemos venido afirmando, es inoficiosa e impertinente, porque está refiriendo un momento ex ante al tipo penal que se está investigando. Simple y llanamente esta diligencia no sumará ningún elemento de convicción respecto del delito o la conducta o el resultado penalmente relevante que se está investigando. Aquí no se estaba persiguiendo a traficantes, a delincuentes de nadie. Aquí era un accidente de tránsito que se le salió de las manos a la Policía Nacional. Por otro lado, el jurista de los padres del fallecido indicó que el fiscal a cargo de este caso solicitó analizar los antecedentes de los hechos para recabar información, ya que quedan apenas 14 días de instrucción fiscal antes de la audiencia de juzgamiento. Consideramos que es pertinente aclarar
El porqué de la persecución, porque se había indicado que había una persecución, minería ilegal, ese tipo de cosas. Entonces que se verifiquen aquí con las versiones de los agentes de policía que intervinieron. La Fiscalía pues tendrá que emitir un criterio extensivo y si no lo emite entonces iríamos a una audiencia preparatoria ante el juez respectivo. Él tendrá pues que llamar a juicio o dar el sobreseimiento pertinente de rigor. Con la realización de Andrea Cañar, informó Edison Saavedra. Cambiamos de tema, los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en nuestro país. La mañana de este miércoles 10 de octubre se produjo uno en la Panamericana Sur en Quito. Como resultado de este siniestro, una mujer murió. Ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana. Según las primeras pericias, un autobús giraba en U al salir de la gasolinera que se encuentra en plena Panamericana Sur en el kilómetro 2 e impactó a un furgón. Este a su vez se fue contra una furgoneta y el resultado fue fatal. Los conductores pues salieron a la fuga, se dieron a la fuga. Tenemos una persona lamentablemente fallecida. El tercer conductor, que es de la furgoneta, el que recibe el impacto frontal del furgón. La señora que falleció, de aproximadamente 50 años de edad, era moradora del sector. Por eso sus vecinos estaban conmocionados. Deja a 4 hijos en la orfandad. Creo que ha de haber salido a Machacha a hacer alguna gestión y al regreso lo que le sucede esto y entonces... A decir de las personas que viven en los alrededores, no es la primera vez que sucede. Que por favor nos ayuden porque hemos tenido metidos documentos de hace varios años atrás solicitando que nos ayuden con el semáforo, pero hasta el día de hoy no se ha dado. Aquí hay accidentes todos los días, pan del día. Si no es un niño, es un animal. Si no es un animal, es los carros chocados, topados por los tráileres de subida y de bajada que Quito y Machachi. Ellos solicitan un semáforo o más control. En la escuela de abajo nos prometieron que van a venir los policías en las mañanas y en las tardes a ayudar a cruzar a los niños. El primer día de la inauguración estaban como 100 policías bajaron a la escuela. Hasta el día de hoy no hay en la mañana ni en la tarde. Los agentes de la Policía Nacional realizaron las pericias pertinentes para identificar la causa real del siniestro. En Quito informó Andrea Orbe. 2 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Ingamuyo, en la provincia de La Suay. El vehículo donde viajaban los jóvenes cayó al abismo. Según un informe preliminar, el consumo del alcohol sería la causa del percance vial. Varias horas y en medio de una tenaz lluvia tuvieron que trabajar los miembros de los cuerpos de socorro que luego de ser avisados por los testigos que se dieron cuenta de la tragedia, llegaron al sitio para rescatar a las víctimas. Y corrimos y nos fuimos con mis compañeros a ver qué es lo que sucedía. Y vimos la chica y un joven que está fracturada la pierna y la chica está la mano, el brazo. Se procedió a rescatar a los pacientes, 2 pacientes, uno de sexo femenino, otro sexo masculino, en estado estable. El vehículo, que no se podía divisar por lo profundo de su caída, habría perdido pista, por lo que fue a parar en el fondo del abismo. Más o menos unos 150 metros está rodado el vehículo. El fuerte trabajo de los socorristas permitió sacar del barranco a una pareja de jóvenes quienes habían salido expulsados del automotor, quedando heridos entre la tupida maleza que al parecer les salvó la vida. Han ido sin cinturón porque el vehículo los ha dejado botando entre los arbustos. Esos árboles está ahí metido. El rescate de los pacientes, de estabilización, rescate y trasladado a la ambulancia. Pese a semejante caída, la pareja se salvó de morir. Sin embargo, sufrieron lesiones en sus cuerpos. La pierna está destrozada. La chica nomás el brazo está golpeado. La ayuda rápida de los testigos del hecho fue vital. Uno de ellos cuenta que los 2 ocupantes del vehículo habrían consumido licor. Ahí le dimos un apoyo de auxilio hasta que lleguen los bomberos, la ambulancia. Han estado tílico, estado tomando. Sí, bebiendo han estado. Esta vez el milagro ocurrió, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Recorremos el país. En la provincia del Napo, agentes antinarcóticos decomisaron 61 kilos de droga. El alcaloide fue encontrado en caletas construidas en diferentes partes de un vehículo. Acciones de inteligencia permitieron tener información desde que el vehículo salió del Lago Agrio en zona de frontera. Los agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos sabían de la ruta que tenía que seguir y con las características del automotor lo esperaban en la vía Archidona,
Cuando arribó al punto, le pararon la marcha para saber qué transportaba. Esta operación denominada Destello fue realizada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Ulco, con el apoyo del personal operativo del Grupo Móvil Antinarcóticos GEMA. El conductor y único ocupante prefirió no hablar. Las huellas en el tablero eran notorias, algo hicieron. Los agentes de la ULCO sacaron el plástico y se toparon con caletas donde acomodaron los paquetes. En los compartimentos ocultos encontraron 33 bloques de cocaína y 36 de marihuana tipo creepy. Se detuvo igualmente el vehículo, 2 teléfonos celulares. Con este operativo nosotros estamos reafirmando el compromiso que tiene la Policía Nacional en la lucha incansable contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Había que buscar por todo lado, se tomaron su tiempo y en la parte posterior encontraron 7 bloques más, en total 76 paquetes que alcanzaron los 61 kilos de droga entre marihuana y cocaína. El alcaloide aparentemente estaba destinado para consumo local, tenía que llegar a mercados de la región Sierra. Retirando del mercado 453.942 dosis de sustancias ilegales. El importante cargamento de alucinógeno que habría sido embarcado en algún punto fronterizo no pudo arribar a su destino. Los agentes antinarcóticos evitaron que se contaminen calles, plazas y parques. En Quito informó Iván Casamen. 2 sujetos presuntamente implicados en el asalto a un taxista fueron detenidos en el sector de Quitumbe, al sur de Quito. El afectado, al parecer, puso resistencia a ser robado y fue herido a la altura del tórax. Caminaban en horas de la madrugada, quién sabe, buscando a alguien mal estacionado o descuidado. Los sospechosos serían parte de una banda dedicada al robo a taxistas y en ocasiones incluso se llevaban los vehículos. Dejaron un arma blanca, en este caso un cuchillo, que tiene sus huellas dactilares. Horas atrás asaltaron a un taxista, se hicieron pasar como clientes, no demoraron mucho y sacaron a relucir sus verdaderas intenciones. A la víctima le agredieron, como intentó evitar que se lleven la unidad, no dudaron en atacarlo con un cuchillo. Una de las heridas a la altura del tórax puso en riesgo la vida del conductor. Bueno, el taxista, gracias a Dios, se encuentra estable, está siendo atendido en terapia intensiva. El rostro de los atacantes fue grabado por las cámaras del vehículo. El hombre fue dejado en una calle del sur de Quito. Los sospechosos como que se dieron cuenta que el vehículo tenía cámaras y lo abandonaron. A través de un despliegue rápido de la policía se logró localizar el taxi a través de las cámaras del ECU 911, pero los individuos habían fugado. Agentes de inteligencia de la policía trabajan para ubicar a quién sería el cómplice del asalto al taxista. Se trataría de un ciudadano extranjero, quien permanece en el país de forma ilegal, sin documento alguno. Así el cómplice del asalto tiene las horas contadas, la policía lo busca intensamente. Suben 2 individuos, un afroamericano y un individuo mestizo. Ellos en el recorrido sacan un arma blanca y proceden a asaltarle. Alias Pitufo, ya detenido, sería el responsable de la herida que por poco acaba con la vida del taxista. Cuando capturaron al sujeto caminaba en compañía de otro individuo, quien también sería parte de la banda responsable, aparentemente de varios eventos delictivos en contra de los conductores amarillos. En Quito informó Iván Casamen. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, en la parroquia de Amaguaña, un joven fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo tipo taxi. Aparentemente se trataría de un suicidio. El no poder estar con el ser que amaba le habría llevado a tomar esta decisión fatal. Salió a trabajar, pero cayó la noche y no llegaba a casa. La familia empezó a preocuparse porque no contestaba el celular, tampoco se reportó con los parientes, pero fue un vecino de Amaguaña quien avisó al ECU 911 que hace horas estaba un auto estacionado con una persona adentro como dormida. El vehículo estaba apagado, los seguros puestos y las ventanillas alzadas. Llegaron los bomberos, pero el hombre nunca respondió. El vehículo tenía los seguros en las puertas y los vidrios estaban cerrados. Ante la emergencia procedieron a romper una de las ventanas para prestar ayuda a quien estaba en el volante y confirmaron que tenía algunas horas de haber partido de este mundo terrenal. Se encontró además una botella y esto está con cadena de custodia para realizar el análisis químico, ¿no? Para ver qué contiene, si es posiblemente veneno.
El procedimiento fue entregado a la policía. Agentes de la DINASED y criminalística llegaron al sitio para levantar huellas. En el tablero encontraron un papel que sería una carta exculpatoria que dejó el difunto, indicando de que no le culpen a la pareja sentimental de esta persona. Aparentemente se enamoró de mujer ajena, de esa persona prohibida, porque estaba comprometida con otro hombre, y el saber que nunca podrán estar juntos habría sido la causa para beber la pócima mortal y terminar con el dolor que tenía clavado en el corazón. Ese problema ya tenía hace tiempos con una mujer casada y por ese problemas que tuvo con esa mujer, y por eso decidió quitarse la vida. 26 años nomás tenía, nadie se explicaba por qué el dolor del corazón pudo más que las ganas de lucharle a la vida. En Quito informó Iván Casamen. El desabastecimiento de agua potable terminó en una riña en el cantón Turán, en la provincia del Guayas. Un sujeto recibió un golpe en la cabeza y se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud. Sucedió el lunes al calor del feriado y también de la escasez, en un cantón que aún no termina de superar su crisis de agua potable. Era de noche y la luz brillaba por su ausencia. Entonces Ángelo B. pretendió aprovecharse de la distracción de Fernando Y. Al señor se le habían llevado como 2 tanques. El man estaba viendo, pues ya cuando el man llega la luz lo cogen con el tanque, ya salió, le habían corrido. Sucedió en la cooperativa Nuevos Horizontes 2, en Durán. Luego precisan los vecinos. El perjudicado emprendió una persecución sin cuartel y no lo dejó salir con la necesidad colectiva e imperiosa. Lo siguió con machete. Ahí donde el señor fue que vino y le pegó un piedrazo y lo tiró al piso. En esta casa donde no había ni un alma, porque según los habitantes, todos se encontraban en el hospital. Aún estaban los vestigios del enfrentamiento. Él salió así, yo aquí yo miré, con el perro, él salió así a buscarlo, a ver atrás. Y se metió así para allá, él también, nada. No. A través de un contacto telefónico con los familiares, se confirmó que Fernando Y. permanece internado en el hospital del Guasmo Sur. Prefirieron, sin embargo, no dar entrevistas. Hasta ahorita, el siguiente día que le preguntaba a mi cuñado, dice que estaba con pronóstico reservado. Ahí la gente dice que está en coma, pero no se sabe todavía bien. Acudimos a la unidad de vigilancia comunitaria de Durán para solicitar una versión de los hechos, pero aquí nos informaron que el comandante se encontraba ocupado en sus tareas operativas. Sin embargo, según uno de los moradores, el presunto autor ya fue aprehendido. Y ahí según dice que había regresado en la mañana de nuevo. Pero dice que ya el patrullero lo había cogido, hermano, dice que ya lo cogieron, hermano. La tentativa de hurto y una salvaje agresión se propiciaron en medio de la escasez de líquido vital en una población que no logra salir de sus laberintos. Informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema y mucha atención porque desde ahora el ciudadano podrá solicitar un duplicado de su cédula de identidad a través del Internet. El trámite tiene una duración aproximadamente de 15 minutos. Según datos del registro civil, el 20% de personas que cambian su cédula de identidad lo hacen porque se les ha extraviado, les han robado o la tienen deteriorada. Para el trámite actualmente ocupan 1 hora aproximadamente, pero si a usted le ha pasado, ya no tiene necesidad de ir al registro civil para solicitar una nueva, pues desde ahora podrá hacerlo a través de Internet. Siempre estamos pensando en cómo hacer más seguro, más rápido y más ágil el servicio a los ciudadanos. Para acceder al servicio, el ciudadano deberá registrarse en la página virtual.registrocivil.gov.es. Ahí deberá elegir la opción de duplicado y llenar un formulario en donde explicará el motivo de su solicitud. Luego deberá pagar con tarjeta de crédito el valor normal del duplicado, que son $15, y una vez listo su documento, el usuario recibirá un mensaje de texto para que pueda retirarlo. Para hacerlo, deberá acercarse personalmente a una de las agencias habilitadas para el efecto en Quito, Guayaquil y Cuenca. El requisito básico que se requiere para retirar el documento de identidad es la presencia del propietario del documento, para lo cual nosotros nos aseguraremos comparando sus huellas de identidad
Hay que tomar en cuenta que el servicio tiene condiciones. Por ejemplo, el documento de identidad debe estar vigente, pues en el nuevo se mantendrán las fechas de emisión y expiración. Además, no se podrán solicitar duplicados de las cédulas que aún sean de papel. Inicialmente este servicio estará disponible para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito informó Andrea Orbe. Nos despedimos, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel y gran sintonía. Un abrazo grande.